Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Santería, culto o superstición, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el sacerdote yoruba Ricardo Ochoa. Maestro Ricardo Ochoa Irizarry. Ricardo Ochoa Irizarry es licenciado y maestro en Administración por la Universidad del Valle de Toluca. Desde 2003 es profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. En 2001 fue consagrado como Baba Oloriza y un año después como sacerdote de Ifá. Es miembro fundador de la Sociedad Yoruba de México, donde ocupa el cargo de director de comunicación, difusión y prensa. En 2005 recibió el premio Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodistas AC en su modalidad de esoterismo. Y él es el predicador cristiano Antonio Pérez. Antonio Pérez Iragorri se tituló en 1963 como diseñador gráfico por la Universidad Anáhuac del Sur. Ese mismo año, a la edad de 23 años, se convirtió al cristianismo. Su interés en editar una publicación que fungiera de vínculo entre diseñadores y compradores de diseño lo llevó a crear en 1991 la revista A Diseño, de la que aún funge como editor. Es consejero consultivo de la carrera de diseño gráfico de su alma mater, y esta misma le entregó en 2012 la medalla al liderazgo Anáhuac. Ricardo, Antonio, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Pastor, buenas tardes. Al contrario, y los invito a que veamos el siguiente material antes de entrar en materia, por favor. La santería o regla de los Sha y Fa es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Por lo tanto, es una creencia surgida de un sincretismo de elementos europeos y africanos. Esta fue y es practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y lugares con gran población hispana en los Estados Unidos. El término santería fue utilizado por los españoles de manera despectiva para burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los seguidores a los santos, en detrimento del dios judeocristiano Yahvé. El enfoque racionalista insiste que todo está en la mente del ser humano y no existe realidad externa a ella, así que las experiencias de los creyentes no tienen que ver con un mundo real externo al ser humano, sino puede ser su propia creación o imaginación. ¿Las curaciones y el poder de la santería son auténticas o están en la mente de quienes son devotos de esta práctica? Antonio, comenzamos esta conversación contigo. Por favor, quisiera que nos respondieras la pregunta: ¿santería, culto o superstición? Bueno, más que culto o superstición, más bien yo lo referiría como tropiezo, porque los milagros existen, es decir, hechos sobrenaturales que acontecen en la vida desde que el hombre es hombre. De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios que dice Jesús, él está refiriendo a otras personas y dice, estas personas le dicen a Jesús, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaró, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos los milagros y hechos sobrenaturales pueden existir, pero depende de quién los haga, es decir, serían bendecidos o no por Dios. Y sobre todo, pues las causas y exactamente el porqué del hecho, ¿no? de lo que se esté haciendo. ¿Culto o superstición, la santería? Ricardo, por favor. Es un culto, es una religión, es una costumbre, es un modo de vida y no es un tropiezo. No es un tropiezo porque tenemos 4,000 años en el planeta. Hemos visto pasar muchas culturas, hemos visto pasar muchas religiones y ahí estamos. Me gustaría invitarlo algún día, pastor, con todo respeto, a que conozca lo que nuestra filosofía, nuestro valor. No estamos en contra de Dios, somos una manifestación más de Dios. Aquí hay algo importante. Hemos empleado el término santo
por hacerlo más asequible a tu público. Realmente el término correcto es orisha. Orisha. ¿Y orisha qué significa? Ori significa cabeza. Significa cabeza elegida, cabeza brillante. ¿Cómo llegó una cabeza a ser elegida brillante? Precisamente por sus actos en la tierra. Y ahí es donde explicas cómo Shango, Yemayá, Ochun, Obatalá, Elekba y los 200 santos que existen en la religión yoruba. Se compone de 401 santos o deidades, de los cuales 200 hablamos santos que vienen a dar una lección o santos positivos, y las otras 200 divinidades, más que divinidades, son fuerzas que existen en el universo. ¿Cómo llegaron esas 200 fuerzas a convertirse en fuerzas de bien, o en santos, o en orishas? Por sus buenas acciones. Sí, somos gente con muchos valores, pastor. Somos gente que trabajamos firmemente, somos gente que respetamos profundamente otras manifestaciones de fe. Tú hablas acerca de la palabra de Jesús, acerca de cómo Dios dejó este único documento, este único libro para dar a expresar su palabra. Mi pregunta para ti, pastor, es: ¿y qué hay allá y qué hay para los católicos, qué hay para los judíos, qué hay para los budistas, qué hay para los árabes? ¿Están condenados ellos también? Bueno, es muy fácil contestar esa pregunta. La verdad, dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Eso lo dice Hechos 4:12. Entonces, aquí hay un punto de convergencia. O crees la palabra de Dios o no crees la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en ese sentido, ¿no? Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al cielo. Solamente a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos llegar a Dios, al cielo. Es la única forma que nosotros podemos llegar a Él. Es decir, que Él ha perdonado nuestros pecados. Nuestro gran problema es el pecado del hombre. Y el pecado del hombre a lo mejor suena como que un poquito retrógrada, ¿no? Como de la Edad Media para asustarnos. Pero no, la verdad es que los pecados son el peor peligro lo que nos tiene pues, en este estado. Nada más hay que ver las noticias para saber cómo estamos. Desgraciadamente eso ha hecho el pecado. Eso que es nuestro gran problema solamente lo puede quitar Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y solamente a través de Jesús podemos llegar al cielo. La Biblia no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que tiene que tomar la decisión eres tú, de creerle a la Biblia o no creerle a Dios, a la Biblia. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios o no a través de la Biblia. ¿Dónde está Dios, pastor? Dios está en el cielo, dice la palabra de Dios que está en el cielo. Para nosotros los yorubas, Dios está en todas partes. Cada vez que nosotros hacemos una consulta y ayudamos a que una mujer infecunda pueda parir, ahí está Dios. Cada vez que una persona no tiene empleo y podemos ayudar, y no a través de superchería ni a través de rituales mágicos, a través de convocar adecuadamente la energía, ahí está Dios. Cada vez que una persona puede cumplir un sueño, un anhelo, una meta, ahí está Dios. Cada vez que rescatamos a una persona de la locura, de la zozobra, de la ignominia, de la pobreza económica o espiritual, ahí está Dios. Dios está en esta taza, Dios está en todos los lugares, más allá de un libro. ¿Cuáles son los valores de la religión yoruba, Ricardo? La lealtad, el respeto, el amor, el sacrificio son quizá de los principales valores. La paciencia y el carácter. En yoruba se dice iwasuru, iwapele. Dice paciencia y carácter. Paciencia para saber esperar su momento y carácter para saber combatir todas las diferentes pruebas. Y esta es una prueba el día de hoy. Es una prueba porque, lo digo con todo respeto al pastor, he tenido N cantidad de foros donde he participado con personas que difieren de nuestra cultura y sin embargo estamos aquí adelante. Y yo agradezco infinitamente, pastor, porque esto enriquece y suma a final de cuentas. Como hace unos días yo tenía una charla precisamente con una persona que también se dedica a la cuestión eclesiástica y le decía, podemos cohabitar todos en este planeta, es demasiado grande. Es multicultural y podemos estar todos en paz. ¿Estos valores no son los mismos de los de la palabra de Dios? Más que valores, lo que nosotros tenemos como cristianos es un don. El don es un regalo, es algo que Dios te regala. Y ahí en Gálatas 5, 22 y 23 dice cuáles son los beneficios de haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando una persona acepta eso, Dios le da un regalo muy bonito en su vida, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, nosotros como hombres no tenemos la capacidad de tener bondad, de tener fe, de tener amor. No lo tenemos. Estoy hablando del amor divino, el amor ágape, que por cierto es una palabra griega muy importante, y otras palabras que están ahí en su esencia de lo que Dios nos está regalando.
Nosotros no tenemos la capacidad de producirla. Cuando Dios nos da ese regalo, tenemos la capacidad no solamente de tenerlas, sino de crecerlas. Es un fruto que se va madurando con el tiempo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto nuestras vidas son transformadas en esos no valores, sino regalos, dones espirituales que nos regala la palabra de Dios. Yo soy una prueba viva de eso. Yo tenía muchos complejos, muchos enojos, envidias, pero cuando yo acepté a Cristo a los 23 años, todas esas cosas se cambiaron y empezaron a cambiar y a madurar, al punto que yo te puedo decir que pues, Dios me ha regalado una vida muy bonita, muy llena, no sin problemas, pero con un gozo profundo que solamente Él regala. Eso es lo que Dios nos está dando. Y ese proceso transformador no se puede entender de la misma manera a través de la fuerza energética. No, porque Dios no es una energía, Dios es un ser, Dios es una persona, dividido en tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa energía de la que habla el sacerdote es el Espíritu Santo en la tierra. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que Él se iba, que no deberían estar tristes, porque Él dejaría al Espíritu Santo para que gobierne nuestros corazones. Es decir, yo difiero que Dios no está en una taza, no, está en las personas, está cambiándolas, está transformándolas a las personas cristianas. Es la tercera persona de la deidad aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros anunciamos y predicamos e invitamos a que la gente acepte ese regalo tan bonito que tiene Dios para todos, solamente aceptándolo como su Señor y Salvador. Ricardo, ¿así entienden ustedes la energía? Como Ashe. Ashe para nosotros significa energía, gracia, don, espiritualidad. Energía, la energía que cambia, ¿sí? Cuando tú te acercas a Dios, tú alzas las manos al cielo y tú buscas energía, buscas un milagro, una respuesta significa energía. Una energía que llegue y te cura a tu enfermo. Una energía que llegue y te ayude a superar esa pobreza espiritual o esa pobreza económica. Es energía. La palabra energía a muchas culturas, a muchas religiones les espanta porque dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nuestros aztecas, ¿qué hacían cuando se subían a la pirámide? Invocaban energía. Es esoterismo y exoterismo. Eso, lo que viene de adentro hacia afuera, y exoterismo, lo que de afuera convocamos hacia adentro. Todos los días lo hacemos. Cuando el católico, cuando el cristiano elevas los brazos al cielo y le pides a Dios una respuesta, una señal que transforme tu vida, ¿qué estás pidiendo? Estás haciendo esto significa energía. Entonces, yo no entiendo por qué a veces cuesta trabajo aceptar estos términos como energía. Una bendición es una energía, la gracia, el don es una energía. Usted cuando se proclamó como pastor, ¿usted qué fue lo que recibió? La energía, la gracia de Dios, y eso le ha permitido obrar en su nombre. Eso mismo hacemos los yorubas. Eso mismo hacemos los yorubas. La persona que se consagra como santero, el nombre como uno corriente, u oloriza, o la persona que se consagra como aguo o sacerdote, es lo que estamos haciendo, recibiendo una energía, un H, un don, una gracia que nos va a permitir obrar parte de la filosofía o parte de la gracia de Olodumare, en este caso, que es Dios. También tenemos una trilogía, Olofin, Olorun y Olodumare, que son la trilogía de nosotros. Compartimos muchas cuestiones con el catolicismo, con el cristianismo. Los compartimos mucho. Ricardo Antonio, debemos hacer una pausa, permítanos hacerla. Lo invitamos a usted a adueñarse de esta conversación, es suya, así es que hágalo a través de las redes sociales. Recuerde el hashtag Opinión21 a través, claro, de la cuenta @capital_21. Regresamos en breve, mientras esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Volvemos. Santería, culto o superstición, aunque hemos aprendido a través de este programa a llamarla correctamente como religión yoruba. Y te pregunto, Ricardo, esta serie de imágenes que el colectivo tiene y que a veces relaciona con la religión yoruba, ¿a qué se le atribuyen y por qué están fincadas a ella? Los sacrificios, la violencia y otro tipo de prácticas. Es un estereotipo, Alejandro, sí, que de una u otra forma nos malayudó Hollywood, es la realidad. La presencia fuerte de Yoruba o de mal llamada santería en México, estamos hablando de los años 40. Lo empezó a retratar el cine mexicano, el cine con esta Ninón Sevilla y Tongolele y estas actrices, donde empieza a aparecer los primeros vestigios de Shango, por ejemplo, que Viva Shango, una canción, los bailes eróticos cargados de mucha, no feminidad, sino cargados de mucha agresividad. Después
Lamentablemente hubo algunos eventos que vinieron a tergiversar, que vinieron a manchar la imagen real del Yoruba. Por ejemplo, en los años 80, quiero hacer memoria, a ver si antes de que acabe el programa nos acordamos, de una persona que fue aprendida, me parece que fue en Tamaulipas, donde lamentablemente hicieron sacrificios humanos. Y lógicamente de ahí, estamos hablando de los años 80, se empezó a tildar, a tachar la religión Yoruba de una religión satánica, de una religión. Y todavía no hablábamos ni de religión, hablábamos de culto, hablábamos de secta, peor aún todavía, no se le daba todavía ni el toque de religión. Una secta o un movimiento de gente sin estudios, de gente que se dedicaba a proteger a narcotraficantes, y a través de los años hemos ido ganando esos espacios. Pero lamentablemente en muchos casos fue el cine de Hollywood, el cine, por ejemplo, del vudú, que es una religión que no pertenece a los Yoruba, pero como llegaron en el mismo momento, llegaron en el mismo barco, de las mismas culturas, se empezó a mezclar y se pensó que santería era un muñequito con alfileres donde podías manipular a diestra y siniestra la voluntad de otra persona. Y no necesariamente. Cada vez que nosotros los Yorubas queremos una bendición, nos acercamos al orisha, al santo, y mediante ofrendas, mediante rituales, mediante cánticos o súyeres, le estamos pidiendo su bendición, su gracia, su haché, su don, para que nos ayude. Eso es en gran medida, Alejandro. Si las religiones o los cultos en general buscan el mismo fin, que es el bien, ¿por qué no reconocerlas y por qué no aceptarlas? Justamente por el fin, yo lo diría. ¿Cuál es el fin de todas las religiones, o por lo menos de la mayoría? Es la entrada al cielo. No sé si ese es el punto más importante de la tuya. Realmente es estar aquí en este plano, pero bueno. Ok. Bueno, ese punto tan importante es, nosotros perseguimos la salvación, nosotros perseguimos y reconocemos y sabemos que hay una vida después de esta vida. Y esa es la que nosotros perseguimos, la que nosotros anhelamos y la que nosotros predicamos y invitamos a la gente para que sepa y la conozca y tome una decisión si quiere estar en esa vida eterna o no. Entonces, puede haber muchas similitudes en cuanto a varias religiones de perseguir las mismas cosas aquí en la tierra. Pórtate bien, no le pegues al vecino, trata bien a tu esposa, etc. Y todo eso está muy bien. Aquí el punto es ¿con qué fin? ¿Para que me vaya bien aquí o es el resultado de una vida transformada que Dios ya me dio y que no tiene ningún fin, sino que es solamente un paso para llegar a la eternidad? Es decir, Dios regala el cielo. Nosotros no lo tenemos que ganar. No tenemos que portarnos bien, el sacrificio de Cristo es suficiente. Nosotros no nos portamos bien para obtener algo. Es un regalo de Dios, el cielo y después una vida abundante aquí en la tierra. Entonces está bien perseguir los mismos fines, pero nosotros diferimos en pues, cuál es la causa, cuál es el porqué. ¿Cómo ve la religión yoruba otros cultos? ¿Cómo mira el cristianismo? ¿Cómo mira el judaísmo? O inclusive pues otras formas de entender la vida como el ateísmo, quizás el nihilismo. Lo vemos más que con respeto, lo vemos con demasiado agrado. Nosotros tenemos un libro sagrado. Está la Biblia, está el Corán, está el Talmud. Para otras religiones nosotros tenemos las escrituras de Ifá. Y en muchísimas escrituras de Ifá. Y en muchos pasajes se hace alusión de cuando uno de los principales profetas que goza la religión yoruba, que es Orunmila, en muchos de sus peregrinares de Orunmila, estuvo, por ejemplo, en la Meca y tuvo posibilidad de convivir inclusive con el Islam o hasta con el profeta Mahoma. Hay algunos otros escritos donde se hace referencia, por ejemplo, a Jesús, el Nazareno, como una figura importante y como una persona que vino a reformar ese mundo católico o esa cristiandad, inclusive dentro de la religión yoruba, dentro de nuestro sincretismo, que era cuando comparábamos las dos religiones, hay un pasaje donde a Obátala, un santo que representa la madurez, la inteligencia, la experiencia, se le representa con el Nazareno. Imagínate si no le tenemos un respeto importante al nazareno o a la cristiandad. Imagínate si no que cuando viene la Semana Santa, aun cuando nosotros, los yorubas, no tenemos realmente, no es una fecha significativa para nosotros, la Semana Santa, la pasión y muerte de Cristo, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos de trabajar esa semana, como una forma de respeto al líder del catolicismo o de la cristiandad. Entonces imagínate si no lo vemos con muchísimo respeto. ¿Y cómo recibe finalmente este diálogo interreligioso el cristianismo? Bueno, el cristianismo ve las otras religiones y las otras formas de pensamiento con mucho amor, con los mismos ojos de Jesucristo.
Jesucristo no vino a imponer, sino a predicar a través de su ejemplo y de su amor, de su palabra, y sobre todo de su sacrificio, con hechos. Es decir, que nosotros vemos a las demás personas con mucho amor para que vean lo que Jesús ha hecho por sus vidas, es decir, el sacrificio para perdón de sus pecados. El cristiano realmente viene una palabra que significa pequeño Cristo. Significa que el cristiano no es Jesús, ¿verdad? No es Cristo. Pero tiene ese mismo sentimiento por las otras personas. Es decir, nosotros queremos que conozcan al Salvador, a Jesucristo. Jesús se fue a la tierra dejando 12 personas, bueno, 11 porque una la traicionó, y esas 11 personas estaban dedicadas a hablar de su mensaje, un mensaje de sacrificio, que es lo que vino a ser. Y entonces, Antonio, ¿por qué hablabas de tropiezo cuando describías la religión yoruba? Bueno, yo me refería más bien a los milagros y a lo que están promoviendo, quizá en algunos casos, desconozco exactamente qué es lo que dice, pero y podríamos decir a tropiezo porque se quita la figura de Cristo como una figura central que Dios ha puesto para tener comunión con Él. Entonces todo lo demás, todo lo que quita a Cristo, pues realmente es un tropiezo. Pero perdóname que ahí difiera, pero te voy a decir por qué no, pastor. No se quitó a Cristo porque Cristo no tenía presencia dentro de la cultura yoruba, como no lo tiene ni lo tenía dentro del budismo. Quizá en Islam sí, porque recordemos que nace 500 años después de la muerte de Jesús, pero tropiezo entonces podría ser también para el budismo, porque no tenía Jesús una figura dentro del budismo, ni dentro del taoísmo, ni dentro de los yorubas, ni dentro del judaísmo. Porque judaísmo, tú lo sabes mejor que nadie, tú eres una persona docta, tiene una presencia de 1500 años, cuando menos, antes de la aparición de Jesús. Entonces, ¿dónde está ese tropiezo? Sencillamente crecimos en una región diferente geográfica, aprendimos a adorar otros símbolos, otros íconos, entonces no es un tropiezo. Porque lo mismo podría ser un yoruba, decir el cristianismo es un tropiezo de la historia, pero no lo decimos. Reconocemos a Mahoma, como reconocemos a Jesús, como reconocemos a Buda y a otros grandes manifestaciones o seres de luz, o grandes iniciados. Hay una palabra muy importante que dijo Jesús, que luego lo va a comentarle. Yo no lo digo, lo dijo Él. Él cuando vino sobre la tierra dijo, el que conmigo no recoge desparrama, el que conmigo no es, contra mí es. Lo dijo Jesús. Nosotros no estamos contra ustedes. Y no lo dijo Jesús. No, yo no estoy en contra de ustedes. Yo lo Eso entiendo. fue lo que dijo Jesús. Quizá un poquito de flexibilidad. ¿Por qué no reconocérselos? Pues porque Dios lo dice, ¿no? De hecho, la única religión que Dios ha instituido en el mundo ha sido la judía, a través de Abraham y después con Moisés, y la puso por escrito. Pero una vez que Cristo murió, esa única religión ya se acabó, fue abrogada, y ya no existe ninguna religión. El cristianismo es una religión, es una relación con Cristo, personal, a través de su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que hacían los judíos del sacrificio era simplemente un modelo para estar entendiendo lo que Jesús vendría a ser. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, oye ahí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios ya no son suficientes. Esos modelos del sacrificio simplemente eran un tipo que hacen los judíos para que después venga el Salvador, que es Jesucristo, que murió sacrificando su sangre por nosotros. Se nos agota el tiempo, desafortunadamente debemos hacer una reflexión última para terminar. Ricardo, te pido por favor que nos ayudes, sobre todo pensando en la necesidad de un entendimiento entre los seres humanos, un entendimiento entre quienes profesan fes distintas, creencias distintas, religiones distintas. ¿Cuál debiera ser la visión que tengan otros hacia la religión yoruba y cómo debiera ser también la relación de ustedes, que son parte de esta religión, hacia los otros? ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo es? Es una relación de mucho respeto. Los yorubas no tenemos enemigos. Para el yoruba no, el cristiano, el judío, el católico no es enemigo. El principal enemigo de nosotros se llama ignorancia, se llama apatía, se llama cerrazón. Si hemos convivido aquí, tenemos 4000 años de antigüedad, lo comentaba. Hemos visto cómo otras grandes culturas han desaparecido. El oráculo de Ifá, por ejemplo, que es una de las formas a través de las cuales en el mundo yoruba consultamos a la divinidad, la UNESCO lo declaró patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad. Imagínate lo que te estoy diciendo.
hemos estado en el Consejo Ecuménico o Consejo de Religiones y nos hemos sentado con los grandes líderes. Entonces yo le invito, no a la cristiandad, le invito a todas las personas religiosas, sin religión, que se den una oportunidad de conocer. Y no es conocer la palabra del Yoruba, sino conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y que sepan que estamos en paz y que estamos cohabitando con todos. Somos gente realmente feliz, somos gente que todos los días se levanta, Alejandro, somos gente positiva, somos gente que quiere un mejor México, sí. La cristiandad lo quiere, seguramente el pastor quiere que ya no haya más violencia, que ya no haya más corrupción, que ya no haya más degradación humana, que se rescaten los valores. También los yorubas lo queremos, Alejandro. Entonces, cohabitamos y es lo que queremos, que haya también ese respeto hacia nuestra filosofía. Antonio, como reflexión última, esta invitación. Sí, el cristiano no tiene tampoco enemigos, el cristiano tiene personas a las que le quiere presentar el amor que Dios tiene para con ellos. La esencia de Dios es amor y ese amor está reflejado en lo que Él hizo a través de Jesucristo. Toda aquella persona que siente una necesidad en su vida, que sienta que le falta algo, que tiene un hueco en su corazón, el corazón es tan grande que solamente por algo tan grande como Dios, como Jesús, puede ser llenado. Y esa transformación que le regala a cualquiera que le pida está disponible de una forma gratuita. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una puerta que no se abre a fuerza. Cada persona la tiene que abrir. Si tú abres la puerta de tu corazón, la puerta de tus decisiones, el centro de tu voluntad, y que dejas que Cristo reine en tu vida, tú vas a encontrar el gozo absoluto y después la vida eterna. E invito a todas las personas a que conozcan la Biblia profundamente. La gran tragedia de muchas personas, y a veces también de nuestro país, de nuestra ciudad, es que la gente no conoce la Biblia, no la ha leído. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Él quiere que nosotros vayamos, que cada persona crea lo que crea porque sabe lo que dice la Biblia, no porque alguien se lo dijo. Antonio, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a hacer una conversación interesante. Apenas comienza lo invitamos a continuarla a través de las redes sociales. Insistimos que puede hacerlo a través del hashtag Opinión21, claro, por @capital_21. Lo esperamos el próximo jueves, en una semana con un tema nuevo, un tema distinto, un tema diferente. Muchas gracias, excelente noche.